Hoy, desde el área de prevención de Proyecto Hombre, vamos con la segunda parte de cómo nos pueden llegar a afectar los modelos de belleza sociales. Cuando la belleza se convierte en el norte que guía a las personas, pueden adoptarse conductas obsesivas que ponen en riesgo tanto la salud física como mental. Estas afectan a la autoestima, desencadenando trastornos de la imagen corporal causados por la percepción errada de su cuerpo. Dicho trastorno afecta a la manera en cómo nos vemos, cómo nos sentimos y cómo nos comportamos en relación a nuestro cuerpo y al cuerpo de los demás. Sus consecuencias se manifiestan en problemas de relaciones sociales como aislamiento, así como trastornos de la conducta alimentaria. La anorexia y la bulimia son los trastornos más conocidos y se caracterizan por un temor a verse gordo o verse gorda. La anorexia lleva a la persona a restringir drásticamente la ingesta de alimentos y la bulimia a los conocidos atracones, es decir, que consumen excesiva cantidad de alimentos en muy poco tiempo y luego estas personas se provocan el vómito o usan purgaciones, por nombrar algunas de las acciones para deshacerse de lo ingerido debido al sentimiento de culpa. En los últimos años se ha identificado la vigorexia, que es un trastorno frecuente en hombres que se caracteriza por la preocupación de aumentar de peso mediante el desarrollo de la musculatura, al contrario de los mencionados anteriormente. Todos estos trastornos traen consecuencias severas para la salud e incluso al no ser atendidos al tiempo podrían causar la muerte. Por las razones expuestas, antes de alcanzar los cánones de belleza impuestos como un valor social, podrías pensar, ¿vale la pena poner en riesgo mi salud? Recuerda que la belleza no es solo una apariencia estética. La belleza exterior comienza por el bienestar interno. No olvides que la belleza depende de la mirada del que observa y que para estar bien solo debemos sentirnos bien con nosotros mismos.